las redes, ¿verdad? Como Facebook. Por favor, Pastor Alfredo. Gracias, apóstol. Muy buenas tardes en esta hora. El apóstol decía tratar la manera, más que todo, de bendecir al pueblo del Señor. Y ese es el propósito por el cual aquí nos estamos en esta tarde. Queremos bendecirle y queremos darle desde ya gracias porque nos permiten llegar al seno de sus hogares a través de Aspavisión, Canal 102, que es una gran bendición para todo San José Pinula y sus alrededores, y invitándolos siempre que nos sintonicen a este horario que vamos a tener, que va a tener el apóstol, para poder transmitir y darnos estas maravillosas enseñanzas. Y gracias, apóstol, por invitarme a estar acá con usted en esta enseñanza. Amén, Pastor Alfredo. La verdad que es un honor y un privilegio compartir la palabra del Señor. Yo le voy a invitar a que abramos la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14. De ahí vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Le recomiendo, si tiene a la mano una Biblia, si puede tener un cuaderno, un lapicero para poder hacer algunas anotaciones. Este tema es un tema muy importante y yo veo que el espíritu de orfandad está operando de una manera fuerte en el mundo y también está operando en algunos miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer el versículo 16 al verso 18. La palabra del Señor dice así, de esta manera: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por favor, ahí en su casa subraye la frase del versículo 18 que dice: no os dejaré huérfanos. Y esto me llama mucho la atención a mí, porque usted y yo sabemos que huérfano es aquel niño que cuando sus padres mueren no tiene más a quien acudir en el área paternal o en el área maternal. Pero no se le puede llamar huérfano a una persona que sus padres mueren cuando él tiene 30, 35, 40 años de edad. Se le llama huérfano al que es niño cuando mueren sus padres. Aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es padre de ellos. Nuestro Señor Jesucristo es su Señor, es su Salvador, es su Maestro, pero no es el Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo sabe cómo opera ese espíritu de orfandad y le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Pues como nuestro Señor sabe que el espíritu de orfandad hace un gran daño en el corazón de las personas, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero les enviaré a otro consolador para que ustedes no se sientan huérfanos. Regularmente yo soy un apóstol que viajo mucho, y muchas veces cuando voy a salir de viaje, más de algún pastor me dice: nos va a dejar huérfanos. Y en realidad es interesante saber que ese espíritu de orfandad no lo deberíamos de mencionar, porque prácticamente nos estamos atando. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, al decirle nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, esto significa que el espíritu de orfandad no solo opera en niños cuando mueren sus padres. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo le está hablando a hombres. Si tenían más o menos la edad de nuestro Señor, eran hombres de 30 años para arriba.
no eran niños. Y también yo puedo entender por medio de la palabra del Señor que el espíritu de orfandad también opera, por ejemplo, en las parejas, en los matrimonios, cuando hay un divorcio. A alguien de los dos, regularmente más a la mujer, se le mete ese espíritu de orfandad. Y también puedo ver que el espíritu de orfandad opera en aquellas personas que han trabajado 30, 40 años en una empresa, se han encariñado, le han entregado su vida, su amor a la empresa, y cuando les quitan el trabajo, les entra ese espíritu de orfandad. Por eso es de que en esta hora vamos a ver el daño que hace el espíritu de orfandad en las personas. Y yo quiero que por favor me acompañe a ver esta profundidad de la palabra del Señor. Acompáñenme a Malaquías en el capítulo número 4 y versículo número 6. En este pasaje podemos leer que en los postreros tiempos va a haber una ministración en el que el Espíritu Santo estará trabajando en el corazón de los padres y también estará trabajando en el corazón de los hijos. En los postreros días no solamente van a haber catástrofes, no solamente son tiempos difíciles, también en los postreros días la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Y yo creo que antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a haber una restauración familiar. Malaquías dice acá, en el capítulo 4 y versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. A mí me llama mucho la atención este versículo de la palabra del Señor, porque yo veo que hoy en estos tiempos hay mucha contienda entre los padres con los hijos. Hay padres que no se hablan con el hijo, o hay hijos que no se hablan con los padres. Veo yo una separación ahí en los matrimonios, en los hogares, entre padres e hijos. El hijo rebelde, el hijo que no quiere corrección, el hijo que no quiere disciplina. Estamos viviendo un tiempo hoy, antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor, en el que va a haber una restauración paternal con los hijos. Y me llama también la atención, Pastor Freddy, que el orden que usa el apóstol Malaquías es que Dios primero va a trabajar con el corazón de los padres y luego va a hacer que el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos. Regularmente nosotros los padres siempre pensamos que fueron los hijos los que nos fallaron, que los hijos son los rebeldes. Pero si estudiamos la palabra y vemos a conciencia, nos vamos a dar cuenta que la mayoría fuimos los padres los que le fallamos a nuestros hijos. Por estar trabajando mucho, los dejamos de atender, los dejamos de aconsejar, los dejamos de abrazar, los dejamos de ministrar, y eso puede hacer que haya provocado en nuestro hijo un rencor, ¿verdad? Una amargura, un odio contra el padre. Pero lo hermoso aquí es que en estos postreros tiempos la Biblia dice que Dios va a hacer que se vuelva el corazón del padre hacia el hijo. Yo no creo que sea tan molesto que un padre le pueda pedir perdón a un hijo si lo ha golpeado, si lo ha herido, si su alma sentimental está dañada, pues puede venir una restauración. Pero aquí lo importante es que el hijo no se sienta huérfano, que el hijo sienta que tiene el padre. Entonces creo yo, Pastor Freddy, de que hoy día Dios está restaurando la imagen paternal. Por ejemplo, somos un ser tripartito, somos espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia enseña que cada parte de nuestro ser tripartito tiene que tener paternidad.
Y nosotros nada más hemos visto la paternidad biológica, esa paternidad que nos dan nuestros padres físicos, pero no vemos la paternidad que necesitamos de nuestra alma y no vemos la paternidad que necesitamos de nuestro espíritu. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene padre biológico, que es el que nos corrige, el que nos disciplina, el que nos alimenta, las responsabilidades para poder sacarnos adelante. Pero nuestro espíritu necesita paternidad. Por eso dice la palabra del Señor que los que reciben a nuestro Señor Jesucristo se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ya Dios viene y toma esa figura paternal para nuestro espíritu y corrige y disciplina nuestro espíritu, pero también nuestra alma. Nuestra alma también necesita paternidad. Y es ahí donde encontramos en la palabra del Señor que nuestros pastores, en el caso de los apóstoles, los apóstoles vienen a hacer una cobertura paternal para los pastores. Y los pastores vienen a hacer una paternidad sobre sus ovejas. Por eso es que el mismo principio que enseña la Biblia, que los hijos deben de sujetarse a los padres, también es el mismo principio que se usa y la misma raíz hebrea, donde dice que las ovejas deben de sujetarse a sus pastores. Y en el caso del apóstol Pablo, llama a Timoteo hijo, llama a Tito hijo, ¿verdad? Y incluso Pablo dice, pueden ustedes tener muchos ayes, muchos maestros, pero un solo padre, yo que los engendré. Entonces para nosotros los apóstoles es mejor trabajar con hijos que trabajar con pastores. Y para ustedes los pastores es mejor trabajar con hijos que trabajar con líderes. Porque el hijo se identifica, ¿verdad? Entonces el hijo no tiene ese espíritu de orfandad, pero un líder puede tener un espíritu de orfandad. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Ustedes no se van a quedar con ese espíritu de orfandad, porque Él sabe, ¿verdad? ¿Quiere decir algo, Sí, pastor? fíjese, apóstol, que por ejemplo, hablando del espíritu de orfandad, hoy las redes sociales, todo eso ha separado también a los padres de los hijos. O sea, esta también veo yo una orfandad en ese sistema, y no solo a los hijos, también a los esposos. Eso Sí. es algo que... Realmente es importante esta parte que usted está compartiendo, porque en el caso de David, la Biblia dice que David tenía padre, que es Isaí, pero vemos en la Escritura que David tenía un espíritu de orfandad. Aunque su padre vivía, de todos modos a él se le había metido un espíritu de orfandad. ¿Por qué se le había metido el espíritu de orfandad a David? Es lo mismo. ¿Cuántos padres puedan estar en casa, pero son padres ausentes? Que nunca tienen tiempo para estar con el hijo, nunca tienen tiempo para jugar con el hijo, nunca tienen tiempo para poder hacer un tiempo de calidad con el hijo. Hay padres que se pasan todo el día leyendo el periódico o viendo la televisión y no tienen tiempo para hablar con el hijo. Entonces el hijo puede agarrar las redes sociales y pasarse todo el día ahí, porque aunque tiene padre, es un padre ausente. En el caso de David, yo veo que, por ejemplo, Isaí no fue un padre que le dedicó tiempo a David como para que él no permitiera que entrara el espíritu de orfandad. La Biblia enseña que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos, pasaron los 7 y no fue sino por el profeta Samuel que le preguntó a Isaí, ¿y no tienes otro hijo? Y entonces Isaí como que se recordó y dijo, sí tengo uno, pero está en el campo. Según lo que veo yo en la Biblia es que David era el más pequeño de los 8 hijos de Isaí, era el más pequeño. Entonces veo yo ahí un rechazo, veo yo un desprecio del papá hacia el hijo. Y cuando eso pasa en la casa, un padre
que no le dedica tiempo a su hijo, posiblemente está provocando que el enemigo le ministre un espíritu de orfandad. Y podemos ver la actitud de David cuando estaba cuidando las ovejas de su padre en el desierto. Ahí se estaba David peleando con osos y con leones, porque eso es lo que hace el espíritu de orfandad. Cuando no hay mamitis, cuando no hay papitis, cuando no hay hermanitis, no le queda otra cosa a uno que irse al campo, que irse al mundo y defenderse y pelear contra osos y pelear contra leones, porque el espíritu de orfandad hace que nosotros tengamos que salir adelante, que tengamos que defendernos, que tengamos que luchar. Por eso es que un huérfano está a la defensiva. Por eso es que un huérfano no se deja de nadie, porque a él no le enseñaron en casa el afecto, el amor, el cariño, la atención que un padre debe de darle. Entonces el espíritu de orfandad hizo que David, cuando fuera a pelear contra Goliat, el rey Saúl había dado 3 promesas: al que venza a ese gigante, lo voy a colmar de riqueza, le voy a dar a mi hija Axa por mujer y lo haré libre de cargos públicos. Cuando David oyó el premio, David fue a enfrentar a Goliat. Y conocemos la historia, David mató a Goliat. Llegó el día de la premiación. Y cuando el rey dijo, hoy vamos a premiar al que mató al gigante, lo iban a colmar de riqueza, le iban a dar a la hija de Saúl en matrimonio y lo iban a hacer libre de cargos públicos. Entonces toda la gente le empezó a decir a David, hoy es el día de tu premiación, hoy el rey te hará hijo, hoy el rey te dará a su hija, hoy sales de la pobreza, hoy sales de la escasez, de la miseria, hoy te van a colmar de riqueza, hoy lo que habías anhelado para tus padres van a ser libres de todo cargo de impuestos, ustedes van a estar bien. Pero ¿qué fue lo que dijo David? David era merecedor del premio que el rey había ofrecido. David había vencido a Goliat, pero ¿cómo opera el espíritu de orfandad en las personas? David contestó, a un perro como yo, dijo. A un perro como yo. ¿Por qué razón, Pastor Frey? Porque el espíritu de orfandad te quita la autoestima. Porque el espíritu de orfandad te quita el valor. Tú te sientes inmerecedor de todo. Y la Biblia enseña que de lo único que no somos merecedores es de la salvación. Porque la salvación fue por gracia. No es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia. Pero de ahí la Biblia nos enseña que debemos de sentirnos dignos del llamado, ¿verdad? Entonces David era digno de esos premios porque David había vencido a Goliat. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Pastor Freddy, nuestro Señor Jesucristo no vino hablando de Dios. Nuestro Señor Jesucristo venía hablando del Padre, no de Dios, porque a nuestro Señor Jesucristo no le interesaba que la gente conociera a Dios. Nuestro Señor Jesucristo le interesaba que la gente supiera que teníamos un Padre. Entonces, la primera vez que la Biblia registra que nuestro Señor Jesucristo dijo palabras inspiradas, yo sí creo que nuestro Señor Jesucristo habló cuando tenía quizás 10, 11 meses de nacido al año. Como un niño normal ya podía decir papá, ya podía decir mamá. Pero la Biblia registra sus primeras palabras inspiradas por el Espíritu Santo hasta que tiene 12 años de edad nuestro Señor Jesucristo. Y las primeras palabras fue cuando Él se desaparece en la fiesta y sus padres, José y María, lo buscan 3 días
Al encontrarlo en el templo, nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿acaso no sabías que en la casa de mi Padre? Él no dijo en la casa de Dios. Él dijo en la casa de mi Padre me conviene estar. Y podemos ver en todos los 4 evangelios, que el 99% de nuestro Señor Jesucristo, cuando se refirió a Dios, dijo mi Padre. Y podemos ver que cuando Él está en la cruz del Calvario, está crucificado, hay un momento en el que habla en lengua aramea, y Él empieza a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y seguidamente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las únicas veces que nuestro Señor Jesucristo, le llama a Dios, es cuando está en la cruz del Calvario y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios abandona, hermano Freddy, pero el Padre no te abandona. Tremendo eso. ¿Ah? Esto es una revelación. Por eso Cristo dijo, no los dejaré huérfanos, porque Él sabe cómo opera el espíritu de orfandad. ¿Cuál es el problema que tenemos en la sociedad? A esos a los que hemos tildado como maras, o ellos mismos se tildan con el título de maras, regularmente lo que ha pasado en ellos es que les hizo falta esa imagen paternal en su casa. No hubo atención del padre, posiblemente hubo atención de la madre, pero no atención del padre. Entonces el espíritu de orfandad está metido en ellos. Ellos están ahí porque creen que esa es una verdadera familia entre de ellos, que ellos sí se quieren, que ellos sí se aman, pero lo que ha pasado es que nosotros tenemos una imagen desquebrajada, digamos, paternal, tan desquebrajada, Pastor Frey, que cuando nosotros nos mencionan padre, como que nos da ñáñaras, ¿verdad? Porque la imagen que tenemos de papá es el que regaña, el que golpea, el que patalea, el que patea, el que grita, el que jala del pelo. Esa es la imagen paternal que nosotros tenemos. Entonces, cuando nos hablan de padre, nos da miedo. Más la administración que nuestra madre nos metía, ¿verdad? Cuando cometíamos alguna grosería en casa, entonces nuestra madre decía, espérate que venga tu papá. Espérate que venga tu papá. Y nosotros hasta orábamos para que papá no llegara, ¿verdad? Que le pasara algo en el camino y que un juicio le cayera, pero que no llegara. Porque la imagen que tenemos del padre está dañada. Al grado, Pastor Freddy, que la Biblia dice, vosotros que sois hijos, cuando orad, decid Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero si ponemos a orar aún a pastores, y si ponemos a orar a miembros de la iglesia de muchos años, esto es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, que cuando oran ellos dicen Dios mío, o dicen Señor, mencionan mucho a Dios o mencionan mucho Señor, pero no mencionan Padre, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque está dañada esa imagen paternal. Pero nosotros cuando oremos como hijos de Dios tenemos que decir Padre, no tenemos que decir Señor. En el Antiguo Testamento a ninguno Dios le dice hijo, a ninguno. Entonces es importante que nosotros no tengamos ese espíritu de orfandad. Aun cuando oremos tenemos que decir Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 3, en el versículo número 38, todo el capítulo de Lucas está hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces cuando llega al último versículo, que es el 38, dice que Adán era hijo de Dios. Entonces, cuando Adán falló a Dios, lo que perdió fue la imagen paternal de Dios. Y él continuó su comunión y su relación con Dios, pero dejó de ser hijo de Dios porque perdió
la imagen paternal. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento a ninguno llama Dios hijo. Por ejemplo, a Abraham lo llama amigo, a Daniel le dice que es muy estimado, es muy amado, a David le dice que es conforme al corazón de Dios, pero a nadie le llama hijo, porque en el Antiguo Testamento está operando el espíritu de orfandad. Pero cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibimos nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, desde ese momento ya no hay espíritu de orfandad en nosotros, porque el Padre ya da la imagen paternal para los que hemos aceptado a Cristo. Ahora, el problema es que mucha gente cristiana, evangélica, ya son hijos, pero no han agarrado la identidad de hijo. ¿Cuántos miembros de la iglesia tienen la identidad del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? Tienen la mentalidad de siervos, no de hijos. Y le reclaman y le dicen: ¿cuántos años tengo de trabajar para ti? Y este hijo mayor en ningún momento de la parábola le llama padre. Él tiene una actitud de siervo. En cambio, el hijo menor en toda la parábola le llama padre. ¿Verdad? Padre, dame la herencia que me corresponde. Cuando ya está en la posilga, iré a mi padre y le diré a mi padre. O sea, él nunca perdió la esencia y la identidad de hijo, aunque estaba en la posilga. El espíritu de orfandad nunca se metió. Pero el problema es cuando dijo: le diré a mi padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el hijo está renunciando al título de hijo, pero el padre jamás renuncia al título de padre. Entonces es importante que usted y yo tengamos identidad de hijos, porque ahorita el título más grande que tenemos no es ser apóstol. El título más grande que tenemos es ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa identidad de hijo y saber que no estamos huérfanos. Dice, apóstol, que, por ejemplo, cuando uno viene con ese espíritu o ha vivido una orfandad, no reconoce autoridades. Ajá. No se sujeta a nada, o sea, uno quiere estar siempre en la posición arriba más que todos. Y por eso a David lo que le pasó también era que él aprendió, por decirle así, en el mundo a defenderse, a pelear, y ya cuando llegó a pelear con Goliat, ya se las sabía todas. Ajá. ¿Verdad? Exactamente. Esta es una aportación suya bastante valiosa y yo creo que ese es el sentir realmente del mensaje de esta hora. Y también creo que podemos ver en la palabra del Señor cómo opera ese espíritu de orfandad, y me gustaría que me acompañe pastor a Job, al libro de Job, y también usted ahí en casa o donde quiera que esté, por favor vaya a la Biblia y busque el libro de Job. En este libro de Job, Job menciona 8 veces al huérfano, pero me llama mucho la atención porque Job se sintió huérfano. Job se sintió huérfano cuando perdió a sus hijos. Job se sintió huérfano cuando perdió la riqueza, cuando perdió la hacienda, cuando perdió todos los bienes que tenía. Por eso decíamos al principio que el espíritu de orfandad no solo opera en los niños cuando mueren sus padres. El espíritu de orfandad puede operar cuando muere un hermano, cuando muere un papá, cuando hay un divorcio, cuando le quitan el trabajo a uno, cuando pierde algo, ¿verdad? En el caso de Job, yo sé que no muchas personas habían notado esto en la vida de Job, pero Job menciona 8 veces al huérfano porque él se sintió huérfano cuando perdió a sus hijos. ¿Qué edad tendría Job cuando perdió a sus hijos? ¿Qué edad tendría Job cuando perdió sus bienes, su riqueza? Yo en lo personal creo que por lo menos debe haber tenido unos 40 años para arriba.
Entonces el espíritu de orfandad no solo opera en los niños, hay gente en el que el espíritu de orfandad está operando. Y no solamente ese espíritu opera en el mundo, Pastor Freddy, ese espíritu de orfandad está operando en miembros de nuestra congregación. Y yo puedo ver también que está operando en muchos pastores, muchos ministros tienen ese espíritu de orfandad. Ellos necesitan paternidad, ellos necesitan una administración paternal. Ese espíritu, apóstol, por ejemplo, si yo tuviera ese espíritu, es transmisible, se puede transmitir, puedo ministrar eso, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijos. Sí, se puede transmitir, porque como es un efecto y como es una reacción, entonces definitivamente lo ministramos también, lo compartimos con la demás gente, lo contaminamos también, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañe, que podamos ver los efectos que hizo el espíritu de orfandad en la vida de Job. Y lo vamos a ver en Job capítulo 22, versículo 9. Job capítulo 22, versículo 9 dice: despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. ¿Cómo opera el espíritu de orfandad? Quebrándole los brazos a los huérfanos. Ahora, yo entiendo aquí que los brazos sirven para muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que no pueden haber manos sin brazos, pero con las manos y con los brazos tenemos fuerza para poder cargar un objeto, para poder cargar una silla, ¿verdad? Para poder ayudar y cargar una mesa. Entonces hay gente que la Biblia me enseña a mí que tienen sus brazos quebrados y no pueden cargar con responsabilidades. Entonces un huérfano puede tener el espíritu de irresponsabilidad. Entonces hay muchas mujeres que se han casado con hombres que tienen sus brazos quebrados y son irresponsables. En el caso de mi madre, que se casó con mi padre, que tuvieron 11 hijos, pero mi papá nunca le dio un quetzal a mi mamá. Fue un irresponsable, porque sus brazos los tenía quebrados. Y nosotros los pastores sufrimos cuando le damos privilegios a miembros de nuestra congregación que tienen ese espíritu de orfandad y no pueden. Asprovisión, tu conexión directa con Dios. Iglesia, Dios eterno, exaltando el nombre de Jesús, te invita a todas sus reuniones los días miércoles 7 p.m., viernes 7 p.m. y los días domingo 8 a.m. y 9:30 a.m. Ven y juntos celebremos el nombre de Jesús. Estamos ubicados en la primera avenida 9-95, zona 1, frente al cementerio municipal de San José Pinula. Centro Evangelístico Bethesda, Casa de Gracia, te invita a todas sus reuniones los días jueves a las 7 p.m., los días sábado a su actividad juvenil a las 7 p.m. y los días domingo a las 9 a.m. Ven y juntos adoremos el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ubicados en el lote 22R, sector 1, Aldea El Platanar, San José Pinula. Te esperamos. El mundo está cambiando y Pinula Visión está presente en esta nueva era. Con internet por fibra óptica hasta tu casa, con velocidades de hasta 100 megas. Comunícate a nuestro PBX o página web y pregunta por nuestros paquetes. Fibratízate con Pinula Visión. Iglesia Alfa y Omega, exaltando el nombre de Jesús, te invita a todas sus reuniones los días lunes 7 p.m., miércoles 7 p.m. y los días domingo 10 a.m. y 6 p.m. Ven y celebremos juntos el nombre de Cristo. Recuerda que cumplimos con todos los protocolos de seguridad. Estamos ubicados en la tercera avenida
7-35, Zona 1, San José Pinula. Ven, te esperamos. Iglesia Rey de Gloria te hace la cordial invitación a todos sus servicios los días lunes 7 p.m., miércoles 7 p.m. y a su servicio juvenil los días sábado 7 p.m., domingo 5 p.m. Estamos ubicados en la Quinta Avenida 2-21, Zona 3, San José Pinula. Haz tus cuentas. Al adquirir el plan estudiante de Pinula Visión, pagarás únicamente 115 quetzales mensuales, 5 quetzales con 75 centavos diarios, por 4 megas de internet ilimitado de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Solicítalo al PBX 6679-0707. Pinula Visión, siempre pensando en ti. Aspavisión, tu conexión directa con Dios. Cargar con las responsabilidades de los privilegios que nosotros les damos en la iglesia. Nos dejan los privilegios tirados porque tienen sus brazos quebrados, ¿verdad? Hay gente que se vive cambiando de trabajo, de empresa, ¿verdad? Y se quejan de que ahí los tratan mal, de que ahí esto. No, lo que pasa es que ellos tienen sus brazos quebrados, son irresponsables. Y hay padres que están manteniendo a sus hijos en la casa, ya grandes, ni estudian, ni quieren salir a trabajar, porque tienen sus brazos quebrados. Y el que tiene el brazo quebrado, pues no va a poder ser una persona responsable. ¿Y qué otra cosa importante, Pastor Freddy? Y quiero que usted, por favor, preste atención en esto que voy a decir. ¿Para qué nos sirven los brazos? Los brazos nos sirven para abrazar, para transmitir amor, para transmitir afecto. Y hay gente que tiene sus brazos quebrados y no pueden abrazar. Tremendo eso. Ajá. Hay esposas que le dicen a su esposo, dame un abrazo, y el esposo no le da un abrazo. Hay hijos que le dicen a su papá, o no se lo piden o no se lo dicen, pero lo anhelan, que papá le dé un abrazo, pero como tiene los brazos quebrados, no puede abrazar. Yo soy un pastor que a mí me gusta abrazar. Y cuando yo veo a una persona cristiana, por supuesto, lo primero que hago es tener el anhelo o el deseo de abrazarlo. No solo decirle Dios le bendiga, de abrazarlo, pero me he dado cuenta que no mucha gente le gusta que uno lo abrace. Amén, así es. Entonces, Pastor Freddy, hay gente que no puede abrazar y le duele cuando alguien lo abraza. ¿Ah? Esto es peor, esto es terrible, porque tiene sus brazos quebrados. Y aquí dice, Job, lo leímos, despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Entonces un huérfano no tiene afecto, un huérfano no tiene amor, un huérfano no puede ministrar. Y por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Porque ustedes no pueden ser pastores o apóstoles o profetas sin amor. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro antes de ponerlo en el ministerio, ¿me amas? Si me amas, apacientas mis ovejas, mis corderos, porque si no me amas y te metes a ministrar a mis ovejas o a mis corderos, no les vas a ministrar amor. ¿Verdad? Porque eso tiene el espíritu de orfandad que quiebra los brazos. Y al quebrar los brazos nos hace irresponsables y nos hace falta de afecto. ¿Cuántos apóstoles sin amor? Y el fruto del espíritu, el primerito de los 9, es el amor. Aunque yo tenga revelación, aunque yo tenga fe, aunque yo dé mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor,
Nada soy. Entonces a nosotros los ministros, a los hijos, a los ministros, tenemos que ministrarles ese espíritu de orfandad y sacárselos, para que nosotros como ministros podamos darle amor, atención a nuestros hijos, poder abrazarlos. Nuestra esposa no tiene por qué pedirnos un abrazo. Nuestros hijos no tienen por qué pedirnos un abrazo. Pero si nos duele o nos cuesta abrazarla y nos cuesta abrazar a nuestros hijos, es porque tenemos quebrados los brazos. Qué difícil. Ah, qué duro, ¿verdad? Eso sí está bastante fuerte porque prácticamente no se puede hacer nada. Sí, porque realmente pues puede hacer que alguien diga, ¿verdad? Que tenemos nuestro... no podemos expresar, con brazos quebrados no podemos expresar amor. No podemos proveerle a los nuestros. ¿Sí? Qué tremendo eso. Va a decir la esposa, mi esposo es bien duro. Van a decir los hijos, mi papá es muy duro. Van a decir los miembros de la iglesia, el pastor es muy duro. ¿Verdad? Pues tenemos una mano derecha, los que somos derechos tenemos una mano dura, pero tenemos una mano izquierda frágil, débil. Entonces así uno tiene que tener autoridad. Está bien corregir, disciplinar, pero también tiene que abrazar, también tiene que besar. No todo tiene que ser de carácter duro. Entonces ese espíritu de orfandad hay que eliminarlo. Y nosotros tenemos que tener restaurados nuestros brazos, ¿verdad? Para poder ser responsables y para poder dar ese afecto natural. ¿Cuántos ministros estamos o están ministrando con los brazos quebrados? Qué tremendo eso. ¿Verdad? Y alguien que tiene los brazos quebrados también, Pastor Freddy, le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar. Tiene sus brazos quebrados. Alguien que tiene brazo quebrado, la Biblia dice que cuando se reconoce a un ministerio, en el libro de los Hechos, se daban la diestra, ¿verdad? La diestra de compañerismo. Entonces hay gente que no puede aceptar a otro ministerio porque sus brazos los tiene quebrados. No puede reconocer otros ministerios, que hay otros que también Dios ha llamado y que también tienen unción y que también tienen gloria y que también tienen revelación de la palabra. Y uno lo ve por otro lado porque si uno no tienen humildad. Ajá. ¿Verdad? Por Sí. desconocimiento de la palabra uno se va a lo más que uno está acostumbrado a palpar, que dice, no tienen humildad o tienen orgullo, pero no es ni orgullo ni humildad lo que está afectando en ellos, sino es el quebrantamiento de huesos que tienen ese defecto. Exactamente. Y quiero mencionar otro, siempre y cuando nos dé tiempo, ¿verdad? En Job, capítulo 6, versículo 27, menciona también Job esta parte donde él se siente huérfano. Job 6:27 dice, aún echaríais suerte sobre los huérfanos y especularías con vuestro amigo. Entonces regularmente los huérfanos sienten de que están hablando de ellos, que la gente los está criticando, que la gente está murmurando de ellos. El huérfano siente que están especulando de él. Y me llama mucho la atención porque la Biblia al día dice, vosotros echaríais suertes hasta por un huérfano y venderías a vuestro amigo por cualquier cosa. Entonces un huérfano no se siente con valor. Un huérfano siente que él no vale nada, ¿verdad? Entonces cuando una mujer tiene el espíritu de orfandad metido, ella no se siente con valor. Entonces viene cualquier hombre y la menosprecia, la pisotea, la humilla, y ella no tiene el valor de poderle decir a esa persona que no la trate de esa manera, porque tiene su espíritu, lo tiene quebrantado y tiene un espíritu de orfandad. Ahora, por causa del tiempo, yo tengo que avanzar y quiero que miremos esta otra parte, por favor, Pastor Frey, y todos acá, acompáñenme a Job capítulo 24. No nos va a dar tiempo para ver
las 8 veces que Job menciona las veces que él se siente huérfano. Pero nos vamos a quedar con esta parte del versículo 3. Job capítulo 24, versículo 3 dice: se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda, se llevan los asnos de los huérfanos. Y esto me interesa porque en la época de Job, para poder transportar mercadería, se usaban ciertos animales. Por ejemplo, se usaban a los camellos, ¿verdad? Se usaban a los bueyes para trabajar la tierra y se usaban a los asnos. Pero en el caso de los camellos y de los bueyes, ellos trabajan un terreno plano. Sobre eso trabajan. En cambio, los asnos son 4x4. Los asnos trabajan y pueden escalar montañas. Entonces, cuando Job dice, se llevan los asnos de los huérfanos, está diciendo Job, a mí me entró el espíritu de orfandad cuando perdí mis bienes, cuando perdí mis hijos. Entonces me quitaron los asnos. Entonces ahora ya no tengo cómo escalar, ya no tengo cómo crecer, ya no tengo cómo conquistar, ya no tengo espíritu de avanzar, ya no tengo espíritu de hacer algún esfuerzo para poder seguir. Entonces entra un conformismo en la gente y les llega el espíritu de orfandad estando jóvenes. Ya no quieren estudiar, ya no quieren sacrificarse para sacar una carrera, para ser un profesional, para querer ser alguien, porque sienten que les quitaron los asnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay gente que cuando se le muere un hijo dice, me mataron los sueños, me quitaron mis ilusiones, porque el espíritu de orfandad se mete. Entonces hay ministros que tienen el espíritu de orfandad y dicen, algo le pasó, algo le hizo alguna cobertura, algo le hizo algún miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces ya entraron a un cuadro de desánimo, de desaliento. Puede ser que hayan hasta pastores, ministros que estén ministrando y estén con depresiones. Increíble, ¿verdad? Porque ya no tienen el anhelo de avanzar, ya no tienen el deseo de conquistar, porque como dice Job aquí, ¿verdad? Me robaron mis asnos, ¿verdad? Ahora ya no tengo ilusión de ir más allá, ya no tengo el anhelo de caminar esa milla extra, ¿verdad? No, con el templo que tengo suficiente, ya con los miembros de la iglesia que tengo suficiente. Lo que pasa es que le quitaron los asnos. Pero mientras estemos con vida, Pastor Freddy, y mientras estemos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener el anhelo, el deseo de crecer, de multiplicarnos. Tenemos que tener el anhelo y la bendición de saber, bueno, perdimos aquí, pero vamos a ganar aquí, ¿verdad? Todas las cosas cooperan para bien, aquellos que son llamados conforme al propósito divino del Señor. Y podemos ministrar y decir, bueno, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Sí, me trajo tristeza la muerte de mi papá, pero la vida sigue, ¿verdad? Y voy a continuar. Sí, es cierto, hubo un fracaso, hubo un divorcio, pero no voy a permitir que el espíritu de orfandad se meta en mí, ¿verdad? Que quiebre mis brazos como para yo ya no ministrar amor a otra persona. No voy a permitir que el espíritu de orfandad se meta en mí y que toda la gente ande especulando de mí o ande hablando de mí. No voy a permitir que el espíritu de orfandad se meta en mí como para que me quiten los asnos y yo ya no tenga el anhelo, el deseo de avanzar, de conquistar y de ir hacia adelante. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Qué tremendo eso, porque yo veo que en esos pasajes de Job sale siempre la viuda. Ajá. O sea, orfandad, viudez es sinónimo también de orfandad. Sí, era lo que decía, ¿verdad? Cuando se muere un esposo, a esa viuda, hay gente que permite que se le meta ese espíritu de orfandad, como que ya se murió todo,
como que ya le quitaron los asnos, como que ya no tiene por qué vivir. En aquella palabra, se me vino el mundo encima. Exactamente, se me vino el mundo encima. Entonces, damos gracias a Dios. El tiempo se nos terminó. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida y ha sido de edificación para su vida, puede escribirme a mi número de teléfono personal, al WhatsApp. Soy el apóstol Mario Guerra. Todos los jueves tenemos reunión ministerial. Invitamos a los pastores, invitamos a los líderes. Si usted quiere conocer un poco más de la palabra del Señor, también puede escribirme a mi WhatsApp para que yo le dé la dirección donde nos reunimos con los pastores para que usted pueda ser bendecido y edificado. También tenemos la bendición y el privilegio de estar empezando una congregación en un restaurante llamado Nice, en la avenida Roosevelt, entre la Roosevelt y la Mateo, ahí en la zona 7, en la colonia Toledo, por si usted quiere acompañarnos todos los domingos de 9 en adelante, 9 de la mañana. El desayuno es totalmente gratis. Yo le mando un abrazo, espero pueda de nuevo sintonizarse y conectarse con nosotros. Nuestro programa sale los martes, comentarios a la luz de la palabra con el apóstol Mario Guerra, los jueves y los sábados, de 6 de la tarde a 7 de la noche, por este canal Aspavisión. Que el Señor le bendiga, le guarde y le prospere. Bendiciones. Amén. Bendiciones, espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si tú deseas hacer un aporte, donación u ofrenda al canal, puedes escribirnos al WhatsApp 3836-4277 para que este canal siga siendo de bendición para muchas familias. Dios te bendiga. Aspavisión, tu conexión directa con Dios.